Ok, lo voy a poner en ocultar. Sale. Vamos a implementar listas en C++. ¿Pueden implementarlas en otro lenguaje? Sí. Por ejemplo, Python, tendría que hacer algo raro. En Java, pues no tiene mucho sentido porque Java no tiene pointers, por eso se creó Java. Y ya tiene sus clases aparte. Pero bueno, no importa el lenguaje. Espero que todos vayan de que más o menos o traten de ir a la par o como ustedes aprendan mejor. Si aprenden más primero viendo y después implementándolo ustedes está bien. Pero bueno, les puse un tipo de lista porque resulta que hay tipos de listas. Hay simplemente ligada, doblemente ligada, circulares y son, creo que ya, las normales. Estas no son tan normales. Ahorita, si nos da tiempo, las veremos. Si no, se les quedará de tarea o las podríamos ver en el curso de estructuras de datos 2, porque necesitan un poco más de trabajo con pointers, con punteros. Entonces, pues bueno, inicialmente vamos a hacer nuestra cabecera. Esto pues, no tiene nada que ver con las listas, esto es como para siempre, en cualquier momento, siempre se pone. ¿Se acuerdan de la idea del nodo? Idea de nodo. Dijimos que podíamos tener un tipo de dato, que a su vez nos llevaba a un tipo de dato nodo, y que a su vez el nodo era, ¿cómo le pusimos a esto? Dentro del nodo podría ser personalizable. ¿Va? Entonces, aquí el ejercicio va a ser crear una lista simplemente ligada de mis mejores amigos. ¿Okay? Este es el ejercicio y va a tener de métodos agregar otra cosa, imprimir para que podamos hacer el recorrido de la lista, eliminar cuando ya me peleo con mi mejor amigo y ya no es mi mejor amigo, y agregar función tamaño, que sea un método también el tamaño. ¿Okay? Este va a ser su ejercicio de esto. ¿Por qué es importante aprender listas? Pues básicamente porque puede ser que les pongan un problema de listas para conseguir trabajo. Entonces, sí son importantes. Entonces vamos a empezar. El tipo de dato va a ser mis amigos. Bueno, nodo, mis amigos. Pueden usar cualquier estilo, camel, case, que quieran ustedes. Tipo de dato va a ser mis amigos y va a tener que tener estos métodos, ¿ok? Ahora, ¿a alguien se le ocurre cómo hacer tipo de dato nodo mis amigos? Se pueden poner mis mejores amigos, esto lo pueden cambiar, pero la idea es esta. O sea, que utilicemos esta idea que vimos en dibujito, que la aterricemos en código. ¿Alguien sabe cómo personalizar un tipo de dato? En C, en C++, o incluso hacer como una especie de clase en Java, en Python, o en algún otro lenguaje. Si no, quién sabe. En C++ creo que es con un struct. Sí. En C++ existe nombre reservado llamado struct. No sé por qué aquí no me lo está. Dejen de guardarlo, que no lo ponga como .md, sino que lo ponga como lista 1.cpp para que lo agarre desde el. Ok, ahí está. Es una palabra reservada struct.
No hemos hablado mucho de ella, pero porque eso, bueno, pueden ver el curso que dimos de 6 y más, ahí se habla del struct, creo. Pero bueno, vamos a ponerle. Y va el nombre. Nodo, mis amigos en este caso, se le ponen los paréntesis, punto y coma, y casi ya tenemos listo nuestro. Hagan de cuenta que este struct así nada más significaría dibujar el círculo. Estamos dibujando apenas el círculo o supongamos que estas dos rayitas. Ahora, nodo 1 es la información que va a tener dentro del nodo. Dentro del tipo de dato, mis amigos, ¿qué podría tener sus amigos? Pues tendremos que saber el nombre de nuestro amigo. ¿Qué otra cosa consideran importante? Una característica para que sean sus mejores amigos. Algo que podamos guardar. ¿O no tienen mejores amigos? Su edad. ¿Su edad parece algo importante de guardar? Ok, edad. Otra cosa, por ejemplo, a mí se me ocurre años de amistad. ¿Cuánto tiempo llevamos siendo amigos? Que tenga un Ferrari. Ok. Tiene Ferrari. Una más. Ya tenemos aquí varias cosas. Por ejemplo, aquí podríamos tener un tipo de dato string. Aquí podríamos tener un tipo de dato int. Aquí en años de amistad, la persona le gustó la idea, podríamos podríamos igual hacerlo como igual un int también cabe. Tiene un Ferrari, podría ser nuestra variable bol. ¿Cuál nos falta? Tenemos caracteres, tenemos enteros, tenemos booleanos. A lo mejor un double. A ver, ¿qué información podría ser un double? Un flotante. Algo que... Algo que digamos... ¿Cómo? Su altura o su peso. Ok, peso. Eso se lo preguntan a sus mejores amigos. Órale. Tienen requisitos muy intensos. Bueno, supongamos que le preguntamos su peso. Es requisito pesar de 50 kilos para abajo, si no, no vamos a ser amigos. ¿O qué onda? Sale. Entonces, nuestro nodo amigos va a tener estas características. ¿Le pueden agregar más? Definitivamente sí. Pero al menos estas son las que serían las mínimas necesarias para que ustedes podrían entregar su ejercicio para la constancia. Quienes no necesiten constancia, no se preocupen. Okay, entonces, aquí declaramos el tipo de dato string y le vamos a poner nombre, int, edad, luego peso, Paul, Ferrari, string, nombre. Ok. Bueno, hasta este punto, nosotros ya dibujamos el círculo, que es el struct, y ya le pusimos la información o las características de algo que ya abstraímos de nuestro entorno y se lo guardamos a nuestro tipo de dato nodo mis amigos. ¿Qué me falta? El dibujito no está completo. ¿Por qué? Yo nada más tengo hasta acá. ¿Qué me faltaría? Si yo quiero una lista de amigos, ¿este dibujo tiene mucho sentido? No faltarían sus nombres. Faltaría más bien la flecha, el point, Bueno. ¿no? O sea, si nada más tengo un amigo, pues nada más necesito esto. Pero si yo quiero hacer una lista simplemente ligada de amigos, necesito el apuntador que me va a decir quién es mi siguiente amigo en mi lista. ¿Sabes? Entonces, necesitamos dibujarle la flechita, el pointer.
Entonces, ¿cómo se hace el pointer? Muy fácil. Es nodo mis amigos, asterisco, o sea, puntero, siguiente, amigo. Tienes mi siguiente amigo en la lista. Y ahora sí, tenemos el dibujo completo. Entonces, cada vez que nosotros hagamos mi lista, punto, agregar, amigo, y le mandamos nombre, edad, peso y true de que tiene un Ferrari, ¿qué va a pasar? Esta estructura va a agarrar y se va a copiar. Claramente aquí pues tendríamos que hacer más cosas para poder que el nombre sea diferente y que entonces en vez de la información de la persona 1 sea de la persona 2. Pero la estructura del circulito, flechita y todo lo que debe de contener por dentro se va a volver a duplicar, por decir. Se va a replicar lo que ya tuvimos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. Ok. Sale. Bueno, ahora, a ver, ¿qué función quieren que hagamos? ¿Qué método quieren que hagamos aquí con estas? ¿Cuál escogen? Agregar, imprimir. Bueno, imprimir no tiene mucho sentido porque todavía no tenemos nada. Eliminar o agregar la función tamaño. ¿Cuál podremos hacer? ¿Cuál escogen? Eliminar. Eliminar. ¿Pero cómo vamos a probar la función eliminar? Bueno, a ver. Ok. Lo voy a hacer, lo voy a programar de forma estructurada. Si no nos da tiempo, les voy a mandar un ejemplo de una lista con programación orientada a objetos, o sea, con pues sus clases como tal. Las clases en C++ hagan de cuenta que es class y se llamaría lista. Igual, aquí así. Y aquí, pues primero se definen sus atributos, los privados, private. Y aquí iría mi tipo de dato. Y en los public irían los métodos. O sea, agregar, borrar, bla, bla, bla. ¿Sí? Ok. Vamos a borrar alumno. ¿Qué necesitaríamos para borrar amigo? Supongamos, tenemos nodo y tenemos su flechita. Y luego tenemos nodo bajo 2. Y luego su flechita. Y luego guión nodo. Y así tenemos varios nodos. ¿Qué creen que tengamos que considerar para la función eliminar? ¿Cuál va a ser el nodo que se va a eliminar? Podría ser el nodo que se va a eliminar. Sí, podría ser. Tenemos diferentes tipos de eliminar. Tendríamos 3 cosas a considerar. La primera, tendríamos 3 casos. Primer caso para eliminar, cuando borramos el del frente. O sea, nodo 1. Cuando borramos nodo 1, ¿qué pasa? Siempre cuando les enseñaron apuntadores, los pointers se van a utilizar porque, por ejemplo, nosotros creamos esta lista.
nosotros necesitamos de un puntero raíz que me diga en dónde se encuentra, en qué dirección de memoria se encuentra o empieza esta lista. Los pointers nos van a decir las siguientes direcciones de memoria en donde se encuentra la información de mi nodo 2, 3, 4, etc. Pero inicialmente necesitamos un apuntador inicio que me diga dónde estoy, ¿sale? Entonces, ¿cómo creo ese apuntador inicio? De la misma manera, nodo mis amigos, mi disquito, inicia lista de amigos. Inicia lista de amigos y va a ser esto igual null pointer. Null pointer. Entonces, nodo mis amigos, este va a ser la raíz, el root. Generalmente lo van a encontrar ustedes en internet como root. Ustedes dicen, ¿qué es root? Es el apuntador en donde empieza todo. Que me dice quién es el que empieza y gracias a este es donde yo puedo saber esta dirección de memoria que a su vez me va a dar todas las demás gracias a que nosotros en nuestra estructura tenemos nodito siguiente amigo. Pero el inicial pues está primero null pointer porque asumimos que no tenemos nada. Conforme vayamos agregando, o sea, cuando ustedes hagan la función de agregar, van a tener que considerar que cuando es el primer elemento, entonces inicia la lista de amigos, ya no va a ser null pointer, ya va a apuntar al nuevo nodo que van a estar agregando. ¿Ok? Para el caso de borrar, el apuntador inicia mi lista de amigos, ya está en el nodo 1, o sea, ya hicimos la función agregar, ¿cuál dijimos? Agregar, y ya tenemos el agregar función tamaño, o sea, que podamos saber el tamaño de mi lista. Vamos a borrar, entonces. Tenemos el caso de cuando borramos del pointer aquí, ¿qué tendría que pasar? Que este apuntador V, si yo agarro mi lista y me lo borro, así sin pena ni gloria, ¡pum! ¿Qué pasó? Mi apuntador, ¿a dónde apunta? Literal, valga la redundancia. A nada. Y ya perdí mi lista. O sea, ya se murió. Entonces, cuando estoy en el nodo 1, ¿qué tengo que hacer para borrar? Primero, Que el apuntador ahora apunte al nodo 2. ¿sí? Primero, mi root, mi raíz, tiene que ser igual al siguiente. O se hace, ¿cuál sería el proceso? No agarro y borro literal, sino paso 1. Primero muevo mi inicio a nodo 2. Cuando ya lo moví, entonces, ¿qué hago? Borro nodo-1. Pero para borrar ese nodo-1, ¿cómo lo voy a, o sea, si yo agarro y pongo mi apuntador aquí y yo digo, bueno, ahora borro nodo 1, ¿puedo borrarlo? Chicos, ¿podría borrarlo? Sí, ¿no? O borrar la información del amigo. ¿Y cómo la borrarías? Piénsenlo, o sea, vean esto. Yo o sea, el único que me dice dónde empieza todo es mi raíz. Si yo primero muevo mi raíz, ¿qué va a suceder? Si yo primero en serio hago este paso, agarro el nodo 2, pero nodo 2, ¿qué me va a dar? La información de 3 y de 4.
Porque vean hacia dónde está la flechita. Es una lista simplemente ligada. La flecha solamente va hacia adelante, por llamarlo de alguna forma. ¿Y cómo me regreso al que dejé atrás? Ya perdí esta información, entonces como tal, ¿lo podría borrar? Ya no podría. ¿Sí están viendo también ese caso? ¿Me di a entender? Sí. Sí. Entonces, realmente este no es el primer paso. ¿Cuál sería entonces el primer paso? Un apuntador auxiliar que apunte a root. El de tu Sí. lista que apunte al siguiente amigo. Y borrar lo que hay en el auxiliar. Exacto. Entonces, ¿cómo quedaría? Yo tengo mi lista así. Entonces, ¿qué hago? Tengo un auxiliar, aux, que va a ser igual a ¿quién? A mi root. Entonces, ahora sí, muevo mi root, pero aquí yo ya tengo a mi aux. Entonces, ya no estoy tan perdido. Entonces, root es igual al siguiente. ¿Cómo se vería eso? Como ahora, root igual a ¿quién? A aux, flechita. ¿Cómo se llama nuestro siguiente amigo? Literal, ¿no? Así se llama. Flechita, siguiente amigo. Ya lo borré, entonces ahora ya sé que mi lista empieza aquí. Ya deslinqué, por llamarlo de alguna forma. Todavía no hago el deslink. Realmente se vería así. O sea, sigue apuntando a este. Y entonces cuando yo borro el nodo 1, pero nodo 1 que sería delete, ¿quién? El auxiliar. Y entonces ahora sí, me borro esto, me borro esto, y ahora sí mi lista empezaría desde mi nodo 2 y ya borré del inicio. ¿Sí se entienden los pasos a seguir de nodo de borramos el del frente? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si quisiéramos borrar el último? O sea, el nodo 4. Igual. Bueno, no. Ya tengo mi lista así porque ya la modifiqué. Ya borré del frente y ahora quiero borrar del final. ¿Qué tengo que hacer? Agarro y muevo mi raíz así sin pena ni gloria. Y digo, aquí está nodo 4, delete. ¿O qué haríamos? ¿Qué necesitaríamos para este caso? Conocer primero la longitud de la lista. Ok, ¿para qué me serviría la longitud de la lista? Para saber quién es el último. Por ejemplo, si me dices que la longitud sería igual a 3. Pues se escribe bien. O sea, el tamaño de la lista sería 3. ¿Esto cómo lo utilizarías o en qué me ayudaría para borrar el último? O sea, dime más, cuéntame qué piensas o qué. Déjame pienso. Okay. ¿No tendría que haber un apuntador que apunte a nulo? Este apuntador, o sea, siguiente amigo del último elemento, apuntaría a null pointer, porque ya no tendría Ajá. nada. Pero por ahí va. O sea, ¿cómo me doy cuenta? Más bien, la pregunta sería, ¿cómo me doy cuenta? Es el último. Y podríamos darnos cuenta de muchas maneras. Un estilo podría ser el que dicen, pues llevo un size, yo sé que mi tamaño es igual a 3 y llevo una especie de contador
y mi contador es igual a 1, y después va a ser igual a 2, y después es igual a 3. Entonces yo ya sé que este coincide con mi tamaño, que es el final, y entonces lo borro. Ahora, ese podría ser un camino. Otro camino sin contador podría ser lo que estás diciendo. Cuando mi amigo en flechita siguiente amigo, esté a null pointer, ¿eso qué quiere decir? Que este nodo ya no está apuntando nada. Significa que es el último. Entonces, por lo pronto, bueno, hay varias maneras igual de darse cuenta, pero por lo pronto vamos a escribir dos. Con un contador y función tamaño de la lista, que lo pusimos en nuestras consideraciones, que lo pusimos agregar función tamaño, o me doy cuenta que es el nodo final cuando nodo en flechita siguiente amigo es igual a null pointer. De tipo nodo mi amigo. Recuerden, nodo mi amigo se vuelve un tipo de dato, entonces nosotros necesitaríamos un qué. Podríamos, o sea, este es el tipo de dato de la variable y este es el nombre de la variable. Y aquí no es una variable, o sea, no es un tipo de dato normal, tiene características, tiene información por dentro. ¿Qué información me interesa? El siguiente amigo. Si el siguiente amigo es null pointer, ya me di cuenta que este es el final. Ahora, ya sé cómo me puedo dar cuenta que es el último. ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué necesito para poder incrementar el contador o para saber que estoy en null pointer si yo nada más tengo mi root o mi raíz? ¿Qué tengo que hacer? Que avance el apuntador V, que recorra la lista, pues. Exacto. Ahora necesito recorrer a fuerza. Porque yo no puedo agarrar, ya vimos con este ejemplo, que el root es importantísimo, que debemos de tener mucho cuidado qué vamos a hacer con él. Entonces yo no puedo agarrar indiscriminadamente y hacer esto así, porque voy a perder toda mi información. Necesito recorrerla, entonces necesito un iterador. ¿Para qué? Para que el iterador recorra la lista. Vaya acá y diga, contador es igual a 1, ¿eres igual a mi tamaño? ¿Sí o no? No. Entonces digo, contador, iterador, en flechita, siguiente amigo, ¿eres igual a null pointer? No. Entonces, iterador más al siguiente. Y hago la misma pregunta. ¿Eres el último? Y depende del estilo, este o este. Si soy, no soy. Ok. Flechita siguiente, avanzo. Nodo 4, tu siguiente es null pointer o mi contador ya tiene mi función tamaño. Sí, pues te borro. Entonces necesito recorrer. Recorro. Y entonces, después, ¿qué pasaría? Pregunto y pasa 2.1. Supongamos que esta es la parte 2.1. De aquí, pues bueno, ya le agregan como el 2.1.1 ya. Pasa 2. ¿Qué estilo van a escoger? El que ustedes quieran. Si nos da tiempo, lo implementamos. Ahora, ¿cuál sería otro caso súper tragiquísimo? Tercer caso. Borrar en medio. Volvemos a lo mismo. Ya tenemos aquí, bueno, aquí ya hasta borramos este. Ya lo borramos. Chin, vámonos. Ahora este tendría que apuntar a null pointer, ¿eh? Ojo con este paso.
recorrer, y entonces el previo al final, ¿qué tendrá que pasar? El previo al final apuntaría a null pointer. Este recorrido, o sea, si nosotros agarramos y borramos de todas maneras, si agarramos y lo borramos así terriblemente, puede apuntar a null pointer, pero por lo general apunta a otra información. Y entonces es cuando nuestras estructuras de datos tienen un montón de problemas. Lo correcto de este recorrido sería, pongamos, tengo mi previo y tengo mi iterador, o sea, tengo como dos iteradores. Pregunto, iterador en siguiente, ¿eres null pointer? No, sigo. Iterador en siguiente, ¿eres null pointer? Sí, entonces, ¿qué hago? Delete, o sea, haría delete el iterador y previo en flechita, ¿quién? Siguiente amigo, igual a null pointer. Hasta aquí alguien está, ¿vamos bien todos? ¿O ya nos pasó algo? ¿Sí estamos entendiendo todos los casos? Sí. Si alguien no lo está entendiendo, no se preocupen, por favor, díganme, no pasa nada. Vamos a simular que vamos a borrar este de en medio para que veamos qué sucede. Ya vimos que no podemos agarrar indiscriminadamente y borrar la raíz. ¿Qué tendríamos que hacer? Primero, recorrer. Tendríamos que ir recorriendo. Necesitaríamos un iterador y diríamos, ¿tú te llamas Juan? No. Pues siguiente. ¿Tú eres Juan? Sí. ¿Y entonces qué hago? Lo que tiene que pasar o lo que yo tengo que sacar al final sería ¡pum! Algo así. Agarro y lo borro. ¿Cómo pasa este proceso? Ya vimos varios casitos y cómo hacerle. Ahora, con el conocimiento del segundo caso y del primero, ¿cómo le haríamos para este tercer caso? ¿Qué se les ocurre que pudiéramos hacer? ¿A qué se parece? Este caso, el tercer caso, ¿se parece al caso 2 o al caso 1? ¿A cuál creen que se parezca más? Al uno, ¿no? Técnicamente, si son muy observadores, se parece a los dos, porque todos tienen su implicación. Si ustedes ven, para este tomamos una variable auxiliar. Para este tenemos nuestro iterador, que es el que va a hacer el proceso, pero también una variable auxiliar que se llama previo. Para este también necesitamos un previo. ¿Qué va a pasar? Voy a empezar a recorrer. Hagan de cuenta. Aquí depende mucho del estilo. Lo que hacen muchas personas es como previo, tiene que estar uno antes de iterador, pueden hacer varias cosas. Uno, que dejen la lista así, o sea, ¿cómo que así? Nodo basura. Muchos lo que hacen es primero le insertan un nodo basura y entonces el previo, ya saben, ustedes ya saben que tiene que morir en algún momento, el previo lo dejan en nodo basura y el iterador empieza en el nodo 1, sin mover la raíz. Hacen una función, a la función agregar le ponen como un caso extra para agregar nodos basura para poder hacer el borrado del caso 3. Es decir, ¿tú te llamas Pedro, sí o no? Y lo van moviendo. Y ahora sí, previo es nodo 2 e iterador es nodo 3. Y aquí en este caso, ¿qué pasaría? Oye, tú, fíjate que te llamas Pedro.
Pero ese caso, el primer caso del previo y el iterador, ya como lo estamos diseñando o simulando, ¿quién lo cubre? El caso 1, porque primero preguntaría, ¿no? ¿Tú te llamas Pedro? Sí, entonces yo ya sé cómo tengo que proceder con esto. Aquí podría ser que lo manejen de esta manera, o la forma 2, que a mi parecer se me hace más elegante. Para esto es de que nosotros ya checamos previamente que no haya entrado en el caso 1, o sea, parte 2 sería checar que el primer elemento no sea el que borremos. Y entonces, asignar. ¿Cómo los vamos a asignar? Como lo acabamos de describir. Previo en nodo 2, porque nosotros ya nos aseguramos que ya pasó el caso 1, o sea, ya borré del inicio de la lista, y yo me puedo ir al iterador, o sea, a mi siguiente. ¿Y en dónde preguntaría? Al siguiente. Supongamos, ¿te llamas Pedro? Contestamos a la pregunta. ¿Te llamas Pedro? Sí. Ahora, ¿qué tendría que pasar? Ya sabemos que tenemos que recorrer. Primero tenemos que asignar, después vamos recorriendo. Y decimos, ¿te llamas Pedro? Sí. Ya tenemos nuestro previo y nuestro iterador. Ahora, ¿qué tendría que pasar? Vean este dibujito. Nodo 2, su siguiente, ¿a dónde está apuntando? Nodo 2, ¿a quién está apuntando? A nodo 4, ¿sí o no? ¿Me morí o sigo en la llamada? A nodo 4, sí. Ah, ok, ok. Va. Entonces, ¿qué significa? Entonces, el previo en flechita siguiente o en siguiente amigo tiene que ser igual a quién? A este apuntador. O sea, este y este tienen que ser el mismo. ¿Sí se ve? Entonces sería a iterador siguiente, amigo. Sí, súper bien. Entonces, el previo en siguiente, o sea, esta flechita, se tendría que convertir en donde estoy, en el siguiente. O sea, estas flechitas se vuelven una sola. ¿Y qué pasa con iterador? ¿Lo perdí? ¿Perdí esa información? ¿No? ¿O sí la perdí? No. Entonces, ¿qué hago? Delete, ¿de quién? De iterador. Y ahora sí, lo borro sin pena ni gloria. Y ahora sí, borro sin preocupación. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No. ¿Creen que podrían ser capaces de programarlo nada más con lo que hemos visto hasta el momento? O incluso mejorarlo, porque ahí tiene una seria oportunidad de mejora. El caso 3 y el caso 2. O les dejo más o menos una idea y ustedes se encargan de terminarlo todo lo demás. ¿Cómo ven? Creo que sí, con un ejemplo para guiarnos está como bien. Creo eso. Ok. Voy a borrar amigo. Como tal, mi función borrar amigo
Bueno, aquí obviamente tendríamos el int main y tendríamos que declarar nuestra lista. ¿Cómo la podríamos llamar? Híjole, es que hay muchas formas de hacerlo, pero supongamos que, bueno, hablamos que el root, vamos a dejar que el root sea nuestro inicio. Entonces aquí inicia todo, esto lo comentamos, todo esto va a quedar comentado, ajá, y aquí vamos a empezar un poco del código. Entonces aquí como tal, nosotros ya sabemos que dónde empezamos. Entonces, como tal, aquí mandaríamos a llamar a borrar amigo. Y, ¿qué les parece si borramos por nombre? Entonces, aquí vamos a borrar string nombre. Que se llame Juan, por ejemplo. Así más o menos sería su forma de llamarlo. Aquí les faltaría, obviamente, agregar amigo. Size, o bueno, size es así porque size es una palabra reservada. El cout, el tamaño. Aquí a lo mejor imprimir lista amigos, más o menos. Vamos a hacer borrar amigo y la pueden volver a imprimir la lista para que vean si se está borrando bien o si está haciendo algo mal. Aquí sería tamaño, lista amigos. Ok, borrar amigo. Vamos a borrar por nombre. Pueden borrar por posición, sí. ¿Qué se le tendría que hacer el cambio? Aquí, int posición. Y aquí en la posición guardarían, en dado caso, qué posiciones, 0, 1, 2, bla, bla, bla. Y tendrían entonces que validar otras cosas. Si es igual, si no existe, bla, bla, bla. Esto ya, si lo quieren hacer por posición, si quieren hacer el borrado por posición, está bien. Yo lo voy a hacer por nombre. Ok, entonces voy a preguntar primero, if ¿Qué haremos? Podrías hacer un método para inicializar la lista, ¿no? Bueno, pero eso ya se les queda a ustedes, porque no escogieron agregar lista, escogieron borrar. Ah, Sí, por eso les dije que escogieran. Pero, ¿cuál haríamos? bueno, te falta la root, ¿no? Tendría que recibir la root, el borrar amigo. Pues no la tendría que recibir porque la estamos declarando aquí, ¿no? Global. Ah, ok, ok. Podríamos hacer? ¿Cómo lo podríamos hacer? Estoy pensando. A ver, vamos a hacer un nodo mis amigos, iterador, iterador, igual a inicia lista de mis amigos, ¿vale? Para no perderlo. Entonces aquí, caso 1. ¿Qué pasaría? Sí, iterador, flechita para acceder a su nombre. Ah, ya vieron que aquí me lo cargó así de que de volada. Flechita y aquí me viene todo. Su nombre es igual al nombre que estoy recibiendo del string, o sea, a este. Nombre, voy a ponerle por borrar para que vean la diferencia. Es igual al nombre por borrar. ¿Eso qué significa? Que está en la primera posición. O sea, es el primero que tengo que hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Nodo, mis amigos, flechita aux, va a ser igual a quién? A iterador,
Y luego, ¿qué quedamos que era? Movemos, ¿no? Recuerden, primero, aux se queda en nodo 1 y luego movemos mi inicio. Entonces, inicia lista de amigos va a ser igual a ¿quién? A inicia lista de amigos, flechita, siguiente amigo. O sea, ya lo movimos al nodo 2 y luego, ¿qué tiene que pasar? Vamos a seguir el dibujo. Asignamos al auxiliar. Movemos al flechita siguiente y ahora, ¿qué hacemos? Borramos sin pena ni gloria. Entonces, delete. ¿Quién? Ouch. ¿Sale? Else. Caso contrario. Por ejemplo, el caso 2 de borrar el último elemento, pues no tendría mucho sentido porque esto es más como para la posición o para las listas circulares. Esto sí tiene mucho sentido, pero para estos fines prácticos, 2 y 3 podía estar englobado, que esa era el área de oportunidad que yo les decía. Y aquí voy a poner un return, que yo les decía que podría hacer. Entonces, recorro. ¿Cómo voy a recorrer? Ya declaré mi nodo iterador. Entonces, iterador no se declara. Esta es una forma de programarlo, pero ustedes pueden hacerlo como se les antoje la regalada gana. O sea, tanto pueden meterlo aquí así, como pueden dejarlo acá arriba ya declarado y usarlo para ambos casos. ¿Sale? Esto ya depende más como de ustedes, pero si no sabían que los fors en C++ se pueden dejar así sin inicializar porque ya está inicializado, pues se puede. Y de hecho esto sería como un for infinito, cuando no le ponemos nada. Pero le vamos a poner la condición. ¿Hasta que qué? Hasta que iterador. ¿Hasta cuándo vamos a parar? Cuando sea diferente de null pointer. Entonces, ¿qué va a tener que suceder? Iterador. Aquí de forma normal haríamos iterador más. Pero aquí estamos trabajando con punteros, con apuntadores. No podemos hacerle más al pointer. ¿Qué hacemos? Lo asignamos. ¿Igual a quién? A iterador, flechita ¿quién? Siguiente amigo. ¿Ah? ¿Hasta aquí tienen alguna duda de esto? ¿O va todo bien? Todo bien. Aquí dijimos que necesitábamos un previo, ¿correcto? No podemos agarrar y borrar así y que me valga un cacahuate. Entonces, ¿cómo declaro el previo? Nodo mis amigos, flechita, previo, o le voy a poner prev, igual a quién? A inicia lista de amigos, a este apuntador que ya lo declaré global. Que si fuera orientado a objetos, sí tendríamos que pasarle aquí también, como decía alguien, el root. El root también se lo tendremos que pasar. Pero como lo estamos haciendo global, no se lo pasamos. Entonces, previo va a ser igual a la lista de amigos. Y aquí, iterador, ¿a qué va a cambiar? Iterador igual a quién. Inicia lista de amigos, flechita quién. Siguiente amigo. ¿Sí? Estas dos líneas lo que están haciendo es hacer esto. Previo y siguiente. Porque inicia lista, recuerden, está aquí. Y vive en nodo 2. Ya tengo el previo en donde estoy empezando y entonces mi iterador va a ser el flechita siguiente amigo, o sea, nodo 3, aquí. Iterador diferente null pointer. ¿Qué hago entonces? If, misma pregunta, iterador, flechita, nombre, es igual a nombre por borrar, ¿qué voy a hacer? Ya vi que es igual. ¿Qué podría hacer? ¿Cuál es la diferencia entre el caso último y el caso intermedio? El caso 2, ¿qué pasa? Nada.
Realmente el caso 2, si son observadores, es igual que el caso 3. Pero era importante que pasáramos por esto para que pudieran entender mejor el caso de en medio y no les diera ansiedad. Prácticamente es lo mismo, el previo que se vuelve igual a tu iterador siguiente, que es lo que estamos haciendo aquí. ¿Y quién es el siguiente del nodo 4 en el caso 2? El null pointer. Entonces, cuando son iguales, ¿qué tiene que pasar? Ya dijimos, primero asignamos y hacemos este paso. Previo, en siguiente amigo, tiene que ser igual a iterador en siguiente amigo. Entonces, ya linké, ya hice esto, ¿qué me falta? Borrarlo. Entonces, aquí hago un break, ajá, y hasta el final hago delete, iterador. ¿Por qué le hago un break? Porque entonces voy a seguir iterando, voy a seguir avanzando, porque aquí estoy haciendo esta conexión, estoy haciendo este dibujo, estoy haciendo realidad, pero jamás borré el nodo 3. O sea, el nodo 3 con su apuntador queda en algún punto ahí existiendo, quién sabe en dónde, pero jamás lo borré. Y esto es muy importante saberlo porque a veces saturamos nuestra computadora porque no programamos bien las cosas con apuntadores. Entonces, esto es de que, híjole, básico. Cosas que vayamos a crear, cosas que tenemos que borrar. Entonces, si yo agarro y sigo iterando, y yo agarro y aquí mi iterador sigue existiendo y yo me sigo moviendo, supongamos que ese es mi iterador y yo sigo, y sí, todo bien padre, jamás borré este. Y luego decimos, ay, pero es que mi computadora ya no sirve porque le falla la RAM, que porque no sé qué. No, pues es que ya llevas 45,000 apuntadores con nodos que ya creaste y que jamás borraste en tu ejemplo de lista 1. ¿Cómo se arregla eso? Reiniciando la computadora, no se preocupen, o sea, no se queda ahí utilizando memoria por siempre, ni recursos. Pero cosa que crean, cosa que tienen que eliminar. Entonces, hago este relinqueo, mato el proceso para que el iterador no siga ahí bailando como si nada le pasara. Y ahora sí, borro, pero aquí no es it, es iterador. Y esta sería su función de borrar. ¿Tienen alguna duda? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? No. Todo de que súper se entendió. ¿Sí? Obviamente, a ver, voy a dejar de grabar.